que el bla bla, los argumentos y todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue enviada y ese es el pensamiento de Dios, de acuerdo a lo que Pablo enseña en su carta a los Efesios, para que nosotros viviéramos tal como dice Él a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos que tomar el evangelio y comenzar como el que coge un racimo de uvas y comienza a desgajar una por una para irse alimentando todos los días. El que le gusta la uva, pues tienen allá un racimo de esos colgado y va despegando de ahí todos los días para ir comiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa comunión, yo quiero que miremos 4 punticos para que vamos diseminando bien esto y podamos como sacarle el jugo a cada cosa. Eso es una congregación de personas que profesan una misma fe, en primera parte. Quiero informarles que yo no uso la fuente de interpretativa del idioma español del diccionario. ¿Por qué no? Porque el diccionario, cualquiera que sea, Larousse o Real Academia, le miente a usted en la interpretación de los términos bíblicos. Eso lo tiene que decir o interpretar una persona que está viviendo lo que dice esos términos, una persona que haya sido redimida, porque lo que dice la Biblia está por encima de la exégesis española. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar qué dice la Escritura. Y por eso necesitamos esforzarnos al máximo a conocer lo que dice la Biblia. En esa medida vamos prescindiendo mucho de lo que la humanidad cree o lo que los llamados sabios dicen. En segundo lugar, es una acción y efecto de comunicar. Cuando usted coge el celular y empieza a llamar al hermano Daniel Barranco para informarle que usted se va a inscribir para ir a la dominical el próximo domingo, esa es una acción o un hecho de comunicación que usted está haciendo con el hermano con un propósito. Es el medio de unión o para unión de 2 personas. Es el medio para transmitir una información. Entonces la Biblia comienza a enseñarnos a nosotros, primero es que yo estoy entendiendo a Dios. Porque Él dice y lo transmite el Evangelio desde 2 ángulos diferentes, diciendo, el día que el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, uno de los evangelistas dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y el otro evangelista dice que se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Entonces, el Nuevo Testamento comienza tomando en cuenta algunas profecías como Miqueas 5:2, como Isaías 9:6, como Isaías 53, como Isaías 7:14. Pero el Nuevo Testamento hace hincapié, insiste. El Nuevo Testamento llegó a una cumbre de insistencia para que el mundo entienda que es Cristo el Señor. Y Pedro se fue por allá un poco más allá diciendo, es que en ningún otro hay salvación. Y usa un término que los teólogos critican mucho, porque es un término excluyente. Yo explico esa palabra. El apóstol Pedro elimina cualquier personaje
que pueda existir o cualquier Dios que pueda existir lo elimina de la posibilidad que pueda hacer algo por el ser humano, diciendo en Hechos 4, versos 11 y 12, en ningún otro hay salvación. Hay salvación. Y él explica por qué el término. Dice, porque no hay debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces ustedes van a notar el versículo 9. Dios nos llamó a nosotros, aparte de todo lo que hemos visto, que nos llamó para ser de Él, que nos llamó para ser santos, que nos llamó para ser pescadores, que nos llamó para no sé qué. Aparte de todo eso, nos llamó, mire bien, os ruego, pues, hermanos, fieles Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fue Dios, no fue el predicador, ni el que lo evangelizó a usted, ni el pastor. Fue Dios el que a usted lo llamó y a mí a que vivamos, a que estemos, a que recibamos, a que disfrutemos de la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está mirando. Les insisto en que miren la Biblia, porque esto no aprovecha. Les voy a citar un pasaje de la Escritura. La Biblia dice en Primera de Corintios y en la carta a los Hebreos que esos 23,000 que murieron en un solo día del pueblo de Israel, dice, habla es de que esta gente oyeron pero sin mezclar fe. Y una persona que se sienta solo a oír un discurso religioso, eso no lo aprovecha. Así como llegó, así se vuelve a ir, porque la palabra no hace en él ningún efecto. Miremos la Escritura en lo que Cristo advirtió, advierte y seguirá advirtiendo. Y porque él, respecto a ese tema, está diciendo, ustedes, le dijo a sus discípulos, ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Pero para eso yo tengo que estar como bien metidito en esto, en el asunto. Porque o si no, caemos en el problema que ya he explicado tanto sobre el problema de la fe. Y dice la Biblia que fue que ellos oyeron, pero que no mezclaron fe. Dice su Biblia, léala. Entonces, vamos a observar este detalle. El de que la Biblia presenta esto, porque volvemos a decir, encontramos en la Biblia que es una doctrina la cual yo no puedo desechar, porque si yo no estoy en comunión con mi Salvador, voy a tener problemas. Y sobre todo, mis hermanos, es el riesgo, porque nosotros estamos viviendo en medio de una generación perversa y adulterina, como dice la Escritura. Y corremos, pues, exactamente ese riesgo. Entonces, la Biblia en Hechos 2:42 nos da a entender que esa doctrina de la comunión es una de las doctrinas apostólicas fundamentales de la Biblia y en este caso de la iglesia. El pasaje dice que los hermanos, primero dice que fueron bautizados, el verso 41 dice que como 3,000 fueron bautizados y el verso 42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces nosotros estamos
dándonos cuenta que la Escritura viene hablando de todo eso y termina en el capítulo 2 del Evangelio, de la primera carta del apóstol Juan. Allí termina esas explicaciones que la Biblia viene haciendo de todo esto. Porque es que, hermanos, la Biblia no nos está planteando a nosotros una cosa diferente a que los creyentes y el Señor Jesucristo tenemos que estar en plena comunión con Él debido al estado y condición de cada uno de nosotros los creyentes. No crean, hermano, ni se coman el cuento de que usted cuando se volvió pentecostal, usted, hermano, se convirtió en un santo. Eso es una mentira piadosa, religiosa, muy bonita, porque no es así. No, el hombre es rescatado por Cristo. Nosotros fuimos rescatados por Cristo. Y en el momento que fuimos rescatados por Cristo, la Biblia asegura que surgió en nosotros, apareció en nosotros un modelo de vida nueva. Gracias a la presencia del Señor Jesucristo en la vida de nosotros. Por ahí hay un tratadito que yo repartí mucho hace por ahí unos 45, 48 años. Repartí mucho a la gente y que todavía existe, se ha sostenido debido a la forma de presentación que tiene tan buena. Se llama El corazón del hombre y tiene 3 presentaciones diversas en la hojita. Y entonces yo estaba viendo de que por qué Dios se interesó tanto y se interesa tanto y por qué la Biblia insiste en todos esos detalles y comienza a hablar de la participación para lo cual nos tuvo en cuenta nosotros. Y entonces si el Señor nos participó de la santidad de Él, ¿por qué hay tanto pentecostal que no cree que somos santos? Y que fuimos llamados a eso, no a convertirnos en santos. Porque es que, vea, hermano, la epístola de San Pablo a los Efesios es la que enseña e instruye e inspira a un creyente salvado a entender que santo no es un ser humano sin pecado, sino un pecador salvado, arrepentido y convertido a Dios. Esa persona que fue sacada del mundo y traída a los pies de Cristo por Él, es la persona que Él, el Señor, ha santificado. Recuerden la 1 Corintios 6:11 y que lo hemos mirado muchas veces en esa parte. Entonces, usted se va a dar cuenta que en la carta a los Efesios, el capítulo 5 y el capítulo 30, ahí comienza la Biblia, el apóstol Pablo, a explicarnos el estado propio de la iglesia como tal. Entonces, una iglesia gloriosa, dice en ese capítulo, del verso 26, por allá así, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Cuando llegamos a Él, pues teníamos de todo, pero Él nos preparó a nosotros. De tal manera que yo, como redimido, como salvado por Cristo, debo de tener una buena comunión con Él, con Cristo. Porque si yo tengo una buena comunión con el Señor Jesucristo, voy a tener una buena comunión con Dios. Porque acuérdense que es que Dios mira todo esto es en los términos, no en ninguna otra forma, no la hay. En los términos de Romanos 8:1, de manera que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17,
De manera que si alguno está en Cristo, esa persona que está en Cristo, no que estuvo, porque el que estuvo y se fue, bueno, adiós, chao. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo que hizo atrás, todo eso quedó allá. Y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, el Señor. Y esto nos está garantizando comunión con el Señor Jesucristo. Porque en la explicación de Pablo en Romanos 8:1 es que no hay ninguna condenación. Es decir, de ninguna índole, de ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús y que no andamos o vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces la Biblia, en el pasaje que cité de Efesios, nos va a presentar tres cosas, que no es otra cosa diferente, sino que se trata de la comunión perfecta entre Cristo y el creyente redimido por él. Primero, Pablo le explicó a la iglesia de Éfeso parte del Evangelio, diciéndole que la iglesia, nosotros, todos los salvados en Cristo, dice él, que somos participantes del cuerpo de Cristo. Por eso, el ejemplo que hay ahí es cómo Pablo compara el matrimonio, el esposo y la esposa, con Cristo y la iglesia. Y termina en la parte del verso 29, creo que es, o 31, diciendo que esto es un misterio, pero yo les estoy diciendo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por eso es que dos personas que se unen en matrimonio legítimo, hay una comunión entre esas dos personas, entre esos dos cuerpos, de tal manera que se conoce tanto el uno al otro. Cuando usted mira la explicación de Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, él está diciendo, verso 17, de manera que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Pero yo quiero que reflexionemos en esta parte. Si usted se unió y está unido a Cristo, entiendo que usted tiene una buena comunión con el Señor. Y en el Evangelio según Juan, Cristo está hablando acerca de que el cuerpo de nosotros, el Señor lo convirtió en un templo para morada de Dios en espíritu. De acuerdo a toda esa disciplina espiritual del creyente, entendemos que nosotros fuimos llamados a esa comunión. No, yo no escogí a Cristo, nunca. Y por eso él hace ese reclamo en el capítulo 15, por allá del verso 16 en adelante de San Juan. Y él le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he enviado, dice él, y los he mandado para que ustedes tengan mucho fruto. Ese es, sí, el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todos estos términos nos llevan a nosotros a ese punto de entender de que esto es una perfecta comunión que debe de ser una realidad en la vida de cada hombre y de cada mujer. Y siendo así, yo creo, hermanos, que nosotros, pues, obedeciendo lo que el Señor dice, no debemos de tener ningún riesgo. Pero estaba observando, más adelante, estaba observando que esa comunión produce un efecto que es muy necesario, yo diría indispensable en la vida de nosotros, que es la confianza en el Señor Jesucristo. Cuando usted confía en alguien, usted le entrega sus cosas. Si usted confía, por ejemplo, en Benedito, usted le va a decir: Benedito, vaya, llévele este $1,000,000 al hermano Daniel Barranco, y usted le entrega el $1,000,000 al hermano. Ah, que el hermano invirtió eso para comprar revuelto y para revender. Y le va a ganar plata eso mientras va y se lo lleva al hermano Daniel. Hermanos, tener confianza en Jesucristo, esto, la confianza en Cristo, la prevé la comunión con Él, la comunión perfecta, como les estoy explicando, de acuerdo a todos esos términos que la Biblia está diciendo. Yo quiero que observemos, busquemos en la Biblia la carta a los Hebreos y observe esto. El capítulo 3, el escritor está diciendo estas palabras, versos 5 y 6. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y escuche esto: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso, hermanos, el que esté debilitado, a quien el enemigo haya debilitado la fe, la confianza, fortalézcase en Cristo. Amén. Y aliméntese de la palabra de Dios. ¿Por qué? Resulta que el Espíritu Santo se le ocurrió a través del apóstol Pablo decirle a la iglesia de Colosas que la forma de ellos nutrirse era conforme la palabra. Y usted toma eso y se pone a leer ese detalle y se va a encontrar que es que Cristo había enseñado eso y Pablo lo recibió por revelación en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, desde el verso 26 hasta el verso 63. Y usted va mirando paso por paso lo que Cristo está hablando sobre el alimento espiritual para cada cristiano. Y toma un término que encierra todo el pasaje del texto que le estoy citando. Y él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Hermanos, yo ¿cómo hago para creer otra cosa si la Biblia me está enseñando el camino correcto? La persona que se alimenta espiritualmente conforme la Escritura, la Biblia está diciendo que permanece
para siempre. Y si usted sigue leyendo hasta por ahí el verso 53, el Señor repite esto diciendo que esa persona que come su carne y bebe su sangre, dice, permanece en mí y yo permanezco en él. Entonces ahí estamos hablando de ¿qué? De una comunión perfecta. Amén. Estoy hablando de eso. No es una comunión de cuando usted se arrodilla por allá y se duerme a orar, Señor, te amo, Señor, te bendigo, Señor, te glorifico. Entonces hay una respuesta por allá que lo aporrea mucho a uno en el oído. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo no sé si han leído eso, pero eso lo dice la Biblia, no yo. Entonces, esa confianza, nosotros necesitamos mirar estos detalles. El verso 14 del texto que estamos considerando dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal. Escuche pues y verá. Somos participantes de Cristo, es decir, tenemos a Cristo, podemos tener a Cristo, pero Él dice, con tal que retengamos firme, no fluctuando de aquí para allá, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio. Si yo confío en el Señor Jesucristo, eso me va a ayudar a mantener la comunión perfecta con Él. Precisamente porque pues todas estas cosas que estamos citando nos conducen a ello. En la carta a los Efesios, que es realmente pues que marca la pauta de la doctrina del Señor, en el capítulo 3 de esta carta, el capítulo 3, yo quiero que le echemos un vistazo a los versos 11 y 12, donde el apóstol está diciendo, conforme al propósito eterno que hizo Cristo, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, y aquí la Biblia usa ese término muy claro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Usted puede acercarse a Cristo con confianza. Él dice, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Por la fe, dice el apóstol. Entonces, cosa más buena que uno estar en un lugar. Si es en una empresa, en la oficina, en donde usted esté, pero que usted se sienta o esté confiado. Eso es maravilloso. Hablar con una persona con quien usted tenga confianza. ¿Y cómo es de maluco usted hablar con alguien que usted duda de que lo que le está hablando, la persona lo va a enredar a usted y va a hacer un chismorreo tremendo? Entonces, mis hermanos, yo quiero que vamos terminando y para ello yo quiero que observemos un último pasaje de la Biblia en Filipenses 4, Filipenses capítulo 4 y el verso 5, verso 4 y 5. Él dice muy bonito, unos términos muy elegantes.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo. Observe bien. Regocijaos en el Señor siempre. Pero yo quiero que vea este detalle. Resulta que usted ayer, cualquiera de ustedes, ayer usted por la mañana se levantó contento o contenta, feliz, riéndose. Y se fue a trabajar y bueno, y volvió por la tarde contenta. Volvió aburrido, triste. De pronto hasta se sentó a llorar porque se estaba acordando de esto o de aquello. En la medida que yo me saco el mundo de mi vida de los demás, ese mundo de afuera miserable de tormento, en la medida que yo me saco, me libero de esa situación y permito que a mi vida llegue el mundo de esto, hermanos, esto que se llama palabra de Dios, o Cristo lo llama el pan vivo que descendió del cielo, y yo permito que todo esto entre en mi vida, eso es muy diferente. Y la vida del creyente, hombre o mujer, se hace muy diferente. Eso es otra cosa. Y eso es real. Habemos muchísima gente que creemos esto y vivimos esto. Y llegan dificultades muy grandes. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes se ha preparado para ver morir a sus seres queridos. Estoy casi seguro de eso. Porque es que nosotros tenemos, cuando yo me dejo que este mundo de Cristo, del Evangelio, se posesione en mi vida, mi corazón tiene que desalojar todo lo que hay en mí que me puede causar dolor, amargura y tristeza. Porque a nosotros nos molesta una cosa, nos molesta la otra y nos molesta la otra. Y según la Biblia, lo que Pablo está enseñando, especialmente en su carta a los romanos, filipenses y colosenses, el creyente puede liberarse. A nosotros se nos abrió la puerta con esa posibilidad. Es si queremos nosotros. Aquí nos lo dejaron la puerta abierta. Si usted quiere vivir así como de pronto, usted es libre. Y Cristo lo asegura diciéndole al cristianismo, el que quiera. No es a la mala. Pero la persona que logra eso en Cristo, la persona vive muy diferente y saborea la salvación de otra forma mejor. Y vive mejor. Es porque no tiene problemas, sí los tiene, pero no los tiene aquí, adentro. Usted se pone a observar la vida, vamos a terminar aquí, pero usted se pone a observar la vida de las personas y usted se pone a ver los hermanos fracasados espiritualmente. Y por eso es que hay que explicarle el evangelio hasta el máximo. Yo al Señor le digo, ayúdeme, déme palabra. Señor, por favor, explíqueme que yo no sé, soy ignorante. Porque su pueblo necesita formación. Nosotros necesitamos seguridad en Cristo, sobre todo. Seguridad. Que llegó la muerte, eso no es problema para mí. ¿Por qué no? Porque morir en Cristo es. No dice que fue o será, es ganancia. Amén, amén. Y el apóstol dice, es mejor partir y estar con Cristo. Y luego él está explicando esto muy claro en la carta a los Filipenses. Pero para eso, mis hermanos, es necesaria esa comunión. Esa comunión es como la pudiéramos figurar como una llave que nos permite a nosotros entrar en ese laberinto donde solo encontramos paz y seguridad de vida eterna para nuestra vida y para nuestras almas. Hermano, porque es que yo sé que el mundo está
golpeando al cristianismo de una manera miedosa. Las dificultades los están aporreando de una forma aterradora. El problema económico, el problema de hogares, el problema de hermanos, todo eso. A una mujer cristiana el esposo le dice, no, ¿sabe qué? Más bien no, yo me voy a ir, coja su cobijita, échela en un costal y arranque para su casa y yo me voy para la mía. Y entonces esas personas ya es que no volvieron a la iglesia. ¿Y por qué? Porque es que Pedro no me quiere. Y el otro dice, es que Juanita no me quiere. Por Dios, hermanos, Cristo está por encima de todo, créanlo. Amén, amén. Créanlo que la Biblia, es que la Biblia es cierto, hermano. Eso, la Biblia no es un capricho. Está por encima de todo. Murió mi papá. Veamos el ejemplo de Cristo. Que no vayan a pensar ustedes que yo soy un pastor exagerado. No, es que yo creo en esto. Un joven, se le murió el papá y el hombre iba a enterrarlo, iba a sepultarlo y lo llevaban para el hueco. Y en esas y otras pasaron por un lado donde estaba el maestro con sus discípulos. Y entonces el muchacho, el Señor Jesús llamó al muchacho y él le dijo, Señor, ¿sabe qué? Espérese, yo voy a ir primero a enterrar a mi papá. Y después que yo sepulte a mi papá, entonces lo sigo. No sé si han leído eso en el Evangelio. Eso no es un cuento mío. Y el Señor Jesucristo debió haberle dicho, si eso se interpreta, pues esos dolores mundanos se interpretan así como interpretamos nosotros y nos pegamos de toda cuanta bobada hay para acabar de amargar la vida. El Señor Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven tú y anuncia el reino de Dios. Eso fue lo que Cristo le respondió. Entonces, por eso les estoy diciendo eso. Fíjense que en esa medida que nosotros obtenemos esto, llegó la amargura, la despreciamos para allá. Llegó el problema, ese se fue para allá. Y no busquemos. Por eso la Biblia, mire que la Biblia nos llama a no ser participantes de pecados ajenos. Y la Biblia nos enseña a no meternos en problemas de los demás. Viva su vida feliz en Cristo. Y a los demás, predíqueles la palabra. Usted quiere ser feliz, venga a Cristo. Usted quiere vivir bueno, conviértase a Cristo. Pero es que el cristianismo nosotros nos estamos volviendo también ahí. La vecina se está muriendo del remordimiento y el vecino está muriéndose también la misma cosa. Y es un creyente o una creyente. Yo no creo en eso, hermano, porque yo sé que no es así. Porque el mundo que el Evangelio nos presenta doctrinalmente, me explico. El Evangelio nos enseña a nosotros la parte básica, fundamental, enseñada por Jesucristo. Como parte sustantiva, las epístolas nos enseñan a nosotros la parte procedimental, es decir, cómo me aplico el Evangelio. Yo creo el Evangelio y Jesucristo aquí en un discurso como en San Juan 6 está hablando de varios temas en el capítulo. No, ya nos vamos a ir. Nos está hablando de varios temas en esa parte. Entonces usted va a notar que en esa medida que él hace ese llamamiento, hombre, usted lo lee muy bonito. Yo, por ejemplo, soy un estudioso de las epístolas. Hago eso. ¿Por qué? Porque encontré que esa es la fórmula en la cual encuentro yo la fórmula del Evangelio de Cristo
especificada indicándome cómo me aplico esa fórmula o la propuesta que Cristo está diciendo. Cristo descubrió el problema en todos nosotros, de los seres humanos. El apóstol Pablo comienza a explicar el evangelio de una manera muy bonita en Romanos, y entonces nos está indicando cómo hacemos nosotros para aplicarnos el evangelio. Y esa es la diferencia entre la religión y la doctrina cristiana. De tal manera que yo los invito, hermanos, y los inquieto a que estudien la doctrina del Señor Jesucristo. Que miremos bien la doctrina fundamental y entendamos y vamos buscando la manera de que el mundo de acá, de la Biblia, del Evangelio, ese mundo sea el que tenemos dentro de la vida de nosotros. Y que lo que hay dentro de nosotros, como dice el coro ese, o himno, no recuerdo, todo lo que hay en nosotros que pueda ser cambiado, que el Señor nos ayude. Nos entregó la fórmula, pero necesitamos que nos inspire Él y que nos dé poder. Necesitamos poder de Dios para nosotros ser más que vencedores. Y el día que nos metamos ese mundo cristiano del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermanos, vamos a experimentar cosas diferentes. Porque yo me bauticé, listo. Pero resulta que yo soy una persona muy sentimental. Y si yo veo al hermano Daniel llorando, yo también lloro. Que el hermano Daniel está llorando. Y yo llegué y los encontré. Y a Benedito llorando. Entonces yo también me pongo a llorar. Y sufro por todo. Sí. Fue que una prima se le robó un pollito por allá no sé a dónde. Y eso me atormenta la tristeza. Nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar ese mundo. No podemos tener eso dentro de nuestra vida. Yo sé que hay cosas que nosotros no podemos resolverlas, así es. Pero en esa medida, mis hermanos, nosotros vamos a estar muy bien. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos, por la paciencia.